hablar sobre la anemia falciforme. Es un tema, un cuadro que hemos escogido para tener la oportunidad para reafirmar algunos conceptos acerca de cómo la estructura de las proteínas es la que realmente dicta la función que éstas tienen. Si esa estructura se altera por alguna o X razón, también se va a alterar su función. Y aquí en ese caso la anemia falciforme justamente trata de eso. Bien, miren, aquí están viendo ustedes una presentación que gentilmente me la está cediendo el doctor Juan Aquino, es un colega amigo con quien trabajamos siempre conjunto. Él me ha cedido estas diapositivas y me voy entonces a valer de de estas mismas presentaciones para hacer lo de corresponde a esta segunda reunión. Bien, las competencias que tiene esta sesión, esta reunión, eh, consiste en lo siguiente: dos aspectos muy importantes. Es decir, lo que ustedes al acabar esta reunión o esta reunión de prácticas o sesión, ustedes tienen la capacidad de poder describir los componentes, es decir, los aminoácidos y la estructura de las proteínas. Pueden decir en qué consisten, cuáles son los componentes, los sillares de construcción de una proteína y cómo se estructuran estas. Analiza la alteración de las proteínas a propósito de un caso problema de anemia falciforme. Justamente estamos tomando un caso clínico, en este caso una situación de anemia. Profesor, ya no se le escucha.
Profesor, disculpe, active su micro, no se le escucha. Ahora sí. Ya se fue todo. ¿Qué pasaba acá? Ahora se ve, Sí, profesor, ahora sí se le ve y se le escucha. escucha. ¿También me escuchan? Sí, también. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar. Bien, como les decía, ahorita tuve un corte de luz. Pensé, yo le estaba hablando, ya se había restituido nuevamente. Había un ligero, no sé qué pasó, un apagoncito ligero. Ya me preocupé. Entonces, estábamos hablando de este caso, del caso clínico que estamos tomando como una de las formas de poder introducirnos al tema de la estructura de proteínas y cómo cuando las proteínas se alteran en su estructura pueden cambiar su función en este caso generando, en este caso, una anemia falciforme. En otros casos puede ser otro tipo de enfermedades. Este es un caso de los tantos que pueden haber. Acá dice el caso clínico, paciente de 26 años, sexo masculino, raza negra. Eso hay que tener muy en cuenta porque después ahí se puede explicar algunas cosas acerca de esto. Dice, con antecedentes de 10 hospitalizaciones anteriores por crisis vasooclusivas, es decir, taponamiento, eh, de arterias. Estas hospitalizaciones fueron en su mayoría en la infancia y temprana adolescencia. En los últimos años estuvo bien de salud, excepto algunos episodios moderados de dolor en la espalda y otras regiones del cuerpo, que calmaban con la administración de analgésicos. 5 días antes de su hospitalización, se refiere a ese entonces, se presentó al servicio de emergencia del hospital quejándose de dolor muy intenso en ambos flancos y en la espalda. Al examen clínico se le encontró afebril, o sea, no mostraba fiebre, y fue tratado con analgésicos, teniendo alguna mejoría. Los exámenes de laboratorio mostraron hemoglobina 1,2 milimoles por litro, bilirrubina sérica total 50 micromoles por litro, hematocrito 26%, leucocitos 18.000 por microlitro. Tienen que ver ustedes si estos valores están dentro de lo normal, están por encima o por debajo, y tratar de dar alguna explicación. ¿Qué tiene que estar haciendo acá la hemoglobina? ¿Por qué se determina en estos casos bilirrubina? ¿Qué es la bilirrubina en realidad? En el hematocrito, ¿qué indica el hematocrito? Y leucocitos, ya saben muy bien ustedes que esto puede ser un indicador de alguna infección, ¿cierto? También, ¿por qué se hace en este caso? Bien, luego dice, con esto el paciente fue enviado a casa con la indicación de oximorfina, un derivado de la morfina para el dolor. Pocos días después el dolor se hizo generalizado, presentó fiebre, ahí sí recién ya comenzó a manifestar la fiebre, escalofríos y sudoración. Esas, esas manifestaciones indican algo, también hay que explicarlas, por lo que retornó a emergencia del hospital en donde se encontró con cierta dificultad respiratoria, con dolor pleurítico, febril 39 grados e histérico. Histérico quiere decir la bilirrubina aumentada. O sea, y eso da un color, un tinte, un tono de color amarillento en la piel. Al examen clínico se encontró disminución del murmullo vesicular en la base de ambos pulmones y el hígado aumentado de tamaño, una hepatomegalia.
En esta situación, el paciente fue hospitalizado. Al cuarto día de hospitalización, seguía febril con una leucocitosis de 40.000 y la presión parcial de oxígeno era de 50 milímetros de mercurio. Valores normales, miran ustedes, está de 88 a 108, está por debajo. Se le administró oxígeno mediante máscara y hematíes hasta conseguir aumentar su hemoglobina hasta un 70% de lo normal, llegando el hematocrito hasta un 35, quiere decir que los valores anteriores estaban muy bajos. Ya con eso ya pueden ustedes dar explicación de los valores que estaban antes allí indicados. Al 9º día de hospitalización estaba afebril, ya no mostraba fiebre, y se descartó alguna causa infecciosa. Eso ya lo estaba indicando, quiere decir que esta leucocitosis, estos 40.000 leucocitos, ya estaban llegando a su valor normal, ya no había esa posibilidad. Dice acá la que, ya que todos los cultivos habían resultado negativos. El día de su alta de radiografía, la radiografía de los pulmones no mostraba mayor alteración y la presión de oxígeno era de 88, ya se había normalizado. Bien, bases moleculares. En primer lugar, ¿qué es la hemoglobina? ¿Qué entendemos o qué conocen ustedes, qué saben de la hemoglobina? La hemoglobina es una proteína que, como saben ustedes o le hemos escuchado hablar, es una proteína que hace o transporta el oxígeno de afuera hacia nuestro organismo, lo distribuye por todas nuestras células y retorna recargado de CO2. Entonces lleva oxígeno y regresa con CO2. Esa es su función. ¿Y la hemoglobina qué cosa es? Es una proteína. Y como proteína, ¿qué vendría a ser? Bueno, sabemos muy bien y recordemos que las proteínas son macromoléculas. Es decir, son cadenas aminoácidicas. Un aminoácido se une uno tras otro, formando grandes hileras donde los aminoácidos se unen a través de los llamados enlaces peptídicos. Muchos enlaces peptídicos entonces unen a los muchos cientos de aminoácidos que pueden constituir una proteína, una hilera de aminoácidos. En un extremo está el aminoácido N terminal hacia la izquierda y en el otro extremo estará el aminoácido C terminal, el carboxilo, del último aminoácido de esa cadena. Después pueden ser cientos de aminoácidos, todos ellos unidos por enlaces peptídicos, que es la que caracteriza a la estructura llamada primaria. Cuando hablamos de estructura primaria no es más que esa secuencia de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos entre el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del siguiente, y así sucesivamente. Esa es una cadena polipeptídica o poliaminoácidica. Son macromoléculas, porque si sumamos los pesos moleculares de cada uno de los aminoácidos, pues estos pueden hacer valores bastante elevados. De ahí que se diga que una proteína son macromoléculas. Y como las proteínas son moléculas que están íntimamente ligadas a la vida, pues sería que decimos que son biomacromoléculas. Eso quiere decir de que donde haya proteínas, con seguridad, de nada de equivocarse, donde haya proteínas, donde encontremos proteínas, es simplemente para decir de que allí hubo vida. Quiere decir con eso, por ejemplo, les pongo un ejemplo ahora que estamos tanto mirando hacia el cielo y hacia arriba, y de los meteoritos que en algún día de repente nos pueden impactar nuevamente a la Tierra, como hace millones de años. Bien, si encontramos uno de esos meteoritos cayendo a la Tierra, como ha logrado ocurrir ya varias oportunidades, que logran caer pequeñas fracciones, unos restos, si logramos encontrar algunas de esas piedras, esos asteroides, logran impactar a la Tierra y logran llegar, y allí encontráramos proteínas, suficiente para decir, bueno, de dónde viene esa proteína, de donde quiera que vengan, decir, bueno, allí hay vida, porque las proteínas están íntimamente ligadas a lo que es vida. ¿Y eso por qué lo digo? Ya ustedes seguramente en teoría ya lo han visto. Porque sus funciones.
Las funciones que tiene una proteína en general no hace sino hacer referencia a que tiene que estar dentro de un organismo vivo. Por ejemplo, digo, una función de las proteínas, función estructural, por decir. Las membranas celulares, ¿qué son? Bicapas lipídicas, pero no solamente bicapas lipídicas, también están inmersas en ellas, embebidas, una serie de proteínas específicas, especiales, que pueden actuar como, de repente, como canales, como estructuras de reconocimiento. Es decir, son fundamentales en la estructura de cualquier membrana, función estructural. Las células necesitan un soporte. Ese soporte, esos filamentos que atraviesan todas las células para mantener esa forma, son proteínas fibrosas. Todas son proteínas. Otra función, la vida depende de qué? De los cientos de miles de reacciones bioquímicas. ¿Y quién hace esas reacciones bioquímicas? ¿Quién las acelera? Proteínas que se llaman enzimas. Ligados, o sea, no hay vida si es que no hubiera reacciones bioquímicas. Y esas reacciones bioquímicas obligadamente necesitan la presencia de proteínas. Otra, por ejemplo, una función de transporte, la que estamos viendo. Así como el caso de la hemoglobina. Hay muchas sustancias que requieren de alguien, de un transporte, que los lleven de un lugar a otro. El oxígeno, ¿cómo puede entrar adentro? Pues realmente con alguien que lo transporta. ¿Quién es la hemoglobina? El fierro, ¿cómo puede entrar? Por una transferrina. El cobre, la ceuloplasmina. Proteínas que transportan, es decir, función de transporte. Y está ligado con lo que es vida. Por ejemplo, otra función hormonal. Hay algunas hormonas, moléculas que regulan el metabolismo de una célula viva, las que deciden cuándo debe ocurrir una reacción y cuándo no. ¿Qué son? Hay muchas hormonas, no digo todas, que son de naturaleza proteica. Por ejemplo, la insulina. Podemos referirnos, infinidad, la ACTH, la adrenocorticotropina. En fin, muchas hormonas son de naturaleza proteica. Otras, por ejemplo, continuamente estamos embestidos por agentes extraños, externos. ¿Quién nos cuida? ¿Quién nos mantiene así a la alerta? Un sistema inmunológico. ¿Y quiénes son esos anticuerpos? ¿Qué son los anticuerpos? Proteínas. En otros casos, el pH, nuestro pH fisiológico, debe ser mantenido en 7.4. Allí funcionan muchos buffers, muchos tampones que evitan el cambio brusco de pH. ¿Cuáles son esos? Realmente el bicarbonato, los fosfatos. Pero en tercer lugar también están participando las múltiples proteínas que están disueltas en el plasma sanguíneo, en el plasma celular. También colaborando, contribuyendo para que nuestro pH sea celosamente mantenido. Miren, estas y muchísimas otras funciones, todas son propias de una célula viva. Y por lo tanto, dadas las funciones que están tan ligadas a lo que es un quehacer de la vida celular, realmente podríamos decir que donde encontremos proteínas, sin temor a dudas de equivocarnos, allí hubo o hay vida. Bien, la hemoglobina, ya dejémonos de hoy, eso es un concepto general. Pues entonces ahora, la hemoglobina, como cualquier proteína que hemos dicho, tiene una estructura primaria que viene a ser la secuencia de aminoácidos caracterizado por ellos por los enlaces peptídicos. Esta hilera imaginaria que ustedes se pueden hacer adopta ahora una especie de un grado de espiralización, como una especie de resorte, que puede ser muy compacto como una alfa hélice o una espiral mucho más alargada, estirada, la configuración beta u otras intermedias que pueden haber. Eso es la estructura secundaria, caracterizado por ello por enlaces o puentes hidrógeno. Luego, esos resortes, podríamos decir, de una forma, en alfa hélice, beta u otras, estas tienden a adoptar una estructura tridimensional, la estructura terciaria, caracterizada por estabilizada por muchos tipos de enlaces.
Entre ellos pueden ser enlaces disulfuro o puentes disulfuro, enlaces o puentes salinos y las interacciones hidrofóbicas, entre otras. Esas son las más importantes. Estructura terciaria. Y la estructura cuaternaria que pueden adoptar algunas proteínas. Algunas proteínas no solamente llegan a esa estructura terciaria, sino que cada una de esas estructuras todavía pueden formar otras superestructuras llamadas cuaternarias, que ya son oligomerizaciones. Es decir, si esta es esto que estoy aquí señalando, es una estructura terciaria, se puede unir con otras, dos o dos, y ya formar cuatro estructuras terciarias y forman una estructura cuaternaria. En este caso, la hemoglobina pertenece a este grupo. Bien, entonces, estos son los niveles de estructuración de una proteína: estructura primaria, secundaria, terciaria y algunas que pueden adoptar estructura incluso cuaternaria, formando oligómeros o estructuras multipolipeptídicas. Miren, la característica, ahora sí nos referimos ya solamente a la hemoglobina. La hemoglobina, como habíamos dicho, es una proteína entonces globular, es un tetrámero. Está formado por 4 cadenas polipeptídicas, cada una en su estructura terciaria. Estas se han juntado y han unido estas 4, que es un tetrámero. Pueden haber triméricas, pueden haber hexaméricas, es decir, puede haber de 3, 4, 5, 6 o mucho más unidades. En este caso, la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas unidas por diferentes tipos de interacciones, que son generalmente las mismas que mantienen la estructura terciaria. Características. La hemoglobina es una proteína globular, la están viendo. Conjugada. ¿A qué se refiere el término de conjugada? A que está unido a ciertos grupos prostéticos o cofactores. En este caso, el grupo hemo. El grupo hemo es un tetrapirrol, como pueden ver acá. 1, 2, 3, 4 pirroles unidos por estos puentes que están acá y forman lo que se llama la protoporfirina 9. Eso lo van a ver ustedes, no se preocupen ahorita. Esto es, si esa protoporfirina une el fierro en este sitio, todos se llaman grupo hemo. El grupo hemo es un grupo prostético, una estructura que puede estar presente en muchas proteínas. Esas proteínas que pueden tener este grupito incorporado adoptan el nombre de hemoproteínas, y la hemoglobina es una de ellas. La globina es una proteína, y como está unido al grupo hemo, pues se toma el nombre de hemoglobina. Esto que están viendo aquí con amarillito, cada cadena, cada estructura terciaria de esas cadenas, pues tiene un grupito hemo. Este tiene otro hemo, este su propio hemo, y aquí su propio hemo. Cada cadena tiene su grupo hemo. Son 4 cadenas polipeptídicas de hemoglobina, pues las 4 tienen sus grupos hemo, 4 grupos hemo. Entonces está, como dice, conjugada. Es oligomérica por el hecho de que está formado de más de una cadena polipeptídica, que forma parte de los glóbulos rojos. Justamente, los glóbulos rojos están realmente repletos de hemoglobina, que son los que transportan el oxígeno y retornan con CO2. Y se encargan del transporte de oxígeno, ya lo dije. Grupo prostético, el hemo. Hemo, como dice acá, es la protoporfirina 9 más el ion fierro, esto. 4 subunidades, 2A2. Acá podemos decir la hemoglobina A1, que es la que realmente tenemos todos en ya estado adulto. La A1 está conformada de 2 cadenas alfas, podemos decir esas 2 alfas, y 2 cadenas beta. La hemoglobina A2, que también se encuentra en una cantidad muy pequeña, solamente 2%, es 2 alfas y 2 deltas. 2 alfas y 2 deltas. La hemoglobina fetal, que puede estar de 0, en un adulto puede haber de 0, máximo hasta un 2%. Está de alfa 2 y gamma. Entonces, en todos está la alfa. Lo que varía simplemente es la cadena beta. Si es 2 betas, 2 deltas o 2 gamas. Cada cadena, la cadena alfa está constituida de 141 aminoácidos, mientras que la cadena beta, gamma y delta son 146 aminoácidos. Cuando uno nace, realmente nace con muy poco A1. Lo que más predomina allí durante la edad fetal
es esta la que domina. Y cuando uno nace después del nacimiento, recién se va invirtiendo, se va expresando, esta cadena deja de expresarse y comienza a expresarse la cadena beta, que es la que va a formar ya la hemoglobina del adulto. Lo digo eso porque después tienen que dar una buena explicación. Tipos de hemoglobina. La hemoglobina, como ya lo mencionamos aquí, la hemoglobina A1 o del adulto está prácticamente en un 97.5%. Está conformado de 2 alfas y 2 betas. La A2 solamente un 2%. Y la fetal que dije que está entre 0 a 2% en un adulto. Embrionario, también hay algunas hemoglobinas embrionarias llamadas Grover 1, Grover 2 y Portland, que son con otras cadenas ya totalmente diferentes. Estas hablemos de las que están normalmente las que conocemos. La hemoglobina, como dijimos, esta proteína, ¿dónde se encuentra? En los hematíes. Los hematíes están repletos, llenos de hemoglobina. Los vasos sanguíneos transportan hematíes, estos discos ovalados que dentro, muy flexibles, y dentro están prácticamente la hemoglobina. La hemoglobina, como ven ustedes, están formadas de 2 cadenas alfas y 2 betas. Eso que se le pone aquí como una representación son los sitios por donde tiene que unir al oxígeno. Principales hemoglobinas anormales. Ahora veamos hemoglobinas anormales. Ahí hay la que miren, en cadenas alfa es poco lo que se conoce. Hay pocas, existen, pero la que vamos a hablar hoy día es aquellas donde la anormalidad, donde el defecto radica en la cadena beta. Pero eso no quiere decir que solamente sea la cadena beta la que se afecta. También puede haber en otros casos otras hemoglobinas o hemoglobinopatías, como se llaman, donde el defecto está en la cadena alfa. En la cadena alfa, que no la vamos a comentar aquí, tenemos esta inmunoglobulina I, la hemoglobina I, la hemoglobina G, la hemoglobina M de Boston, la G de Filadelfia y la, mira acá tiene Honolulu y la de Filadelfia, y la O de Indonesia. Donde aquí están las fallas. La cadena o el aminoácido normal es lisina en la posición 16. Si se cambia, muta a un reemplazo por glutámico, se da este tipo de hemoglobina, con las consecuencias, con las derivaciones ya que se derivan de ello. El glutámico, en el caso de la Honolulu, glutámico en la posición 30 ha sido cambiada, ha sido mutada por glutamina y da esta otra hemoglobina con sus consecuencias correspondientes. En la hemoglobina de Boston, la histirina 58 ha cambiado por tirosina. En la Filadelfia, la G de Filadelfia, la asparagina ha sido cambiada por lisina en la posición 68. En la Indonesia, el glutámico en la posición 116 por lisina. Esos cambios, en realidad, en algunos casos significan cambios muy, muy radicales en la estructura y alterando su función. En otros casos posiblemente no sea tan dramático, pero son casos anormales de hemoglobina que de una forma u otra van a alterar la conformación, la configuración de la proteína. Algo antes de avanzar con la cadena beta. Cuando yo les dije hace un momento, una proteína está conformada de muchos aminoácidos, cientos de aminoácidos. Claro, la más pequeña es la de 50, que llamamos que es la insulina, pero ahí más o menos es la más pequeña. Además, generalmente siempre son ya 80 o más de 100 aminoácidos, con el correspondiente también peso molecular elevado. Bien, lo que venía a decirles era, esas cadenas adoptan estructuras secundarias y luego las estructuras terciarias. Cuando les hablé hace un momento, aquí es la función que una proteína tiene, ¿a quién se le atribuye? A la forma. Una forma que tiene una proteína que tiene una forma, pues seguramente que está diseñada para tener una función. Si esa forma se altera, automáticamente también tenemos que ver que su función
también se va a afectar. Por lo tanto, la estructura de una proteína, la conformación de una proteína, la forma que tiene tridimensional en el espacio, esa forma tiene que mantenerse en una proteína si es que si es que quiere mantener su función normal. Si por A o B razones esta forma tridimensional, este grado de conformación se altera, esa alteración puede provocar grandes alteraciones en su función. Ahora retrocedamos. Bueno, ¿y qué es lo que puede ocurrir para que esa forma se altere? Muchas. Hay muchas formas en que podemos llevar a que una proteína altere su forma. Aquí, en ese caso concreto, es los aminoácidos. El primer término que dice, ¿quién dicta la forma que tiene una proteína? Pues sus constituyentes. ¿Y cuáles son sus constituyentes? La secuencia de aminoácidos. Si alteramos esa secuencia de aminoácidos, probablemente también alteremos la forma que esa proteína va a ir adoptando. También depende de qué tipo de alteración ha ocurrido y dónde ha ocurrido esa alteración. Imagínense que haya un cambio, una mutación de un aminoácido en un sitio, por ejemplo, un aminoácido glutámico, se ha alterado por un aspartico. Mirad ustedes, aspartico y glutámico son casi parientes entre sí. Ambos tienen grupitos R negativos y probablemente no va a haber mucha alteración en la conformación de esta proteína. Pero imagínense que haya un cambio de un glutámico por una lisina o un glutámico por una valina, ya la cosa se vuelve bastante dramática. Ese cambio ya, pues miren, un aminoácido que tenía carga negativa ha cambiado por uno que es positivo, pues el cambio es radical. O un aminoácido que antes tenía una carga negativa y que ahora le hemos puesto una valina, pues ya dejó de tener una carga negativa en un sitio. Y esa carga negativa puede ser que sea importantísimo para mantener su forma o su función, que es lo que vamos a ver en este caso, ¿no? Y al respecto entonces vemos lo siguiente. En las hemoglobinas hay dos cadenas, la alfa y la beta. La que estamos viendo aquí en este caso es la alteración de la cadena beta de la hemoglobina en la posición 6 de un glutámico que ha sido cambiado por valina. Y eso da origen a lo que se llama la hemoglobina S y que da origen a la anemia falciforme. Hay otros casos que es la hemoglobina en el cual el glutámico, también de la posición 6, miren, de glutámico ha sido cambiado por lisina. Y eso ya estamos hablando de una hemoglobina, una cadena beta, bueno, una hemoglobina C. En otro caso hablamos de un cambio del aminoácido glutámico de la posición 26 por una lisina, y es la hemoglobina E. Otra que es la hemoglobina M, de la aminoácido histidina en la posición 63, que ha sido cambiada a tirosina. Todos estos cuadros generan alteraciones en la estructura o en un grado o en otro en su función. Pero aquí nos vamos a limitar solamente para hablar de esta normalidad en la hemoglobina de la cadena beta, donde ha habido un cambio, una sustitución o una mutación del glutámico en la posición 6 que ha generado ahora que aparezca una valina en ese sitio. Y eso va a alterar tremendamente la función y hasta la estructura. La estructura primero y luego la función de tal, e incluso llevar todavía a otras alteraciones más que ustedes la van a decir. La anemia falciforme. La anemia falciforme es una enfermedad que se hereda, dice, con carácter autosómico recesivo. ¿Qué quiere decir autosómico recesivo? Ahí vamos a ver. Donde los pacientes tienen un tipo de hemoglobina denominado S. Entonces, la anemia falciforme se caracteriza, es una enfermedad autosómica recesiva, donde los pacientes tienen un tipo de hemoglobina denominada S. Ya saben ustedes que en la posición 6 de la cadena beta ha habido un cambio de glutámico y ahora está valina. En esta enfermedad hay una diferencia entre la hemoglobina A y la hemoglobina S. Claro, ya no va a ser igual.
que consiste en una sustitución de un aminoácido glutámico, ahí ya lo dije antes, en la posición 6 de la cadena beta en la hemoglobina A. Es sustituido por valina en la cadena beta de la hemoglobina S. Aquí les he aumentado esta diapositiva para ver, no la dibujé yo, la tuve que tomar nomás ya de internet, bajarla por tiempo. Acá tenemos la hemoglobina mutante. Miren, esta es la hemoglobina normal y esta es la hemoglobina mutante, es decir, donde ha habido el cambio. Aquí tenemos a las 4 cadenas, pues miren, en este tenemos aquí la posición 6. Ahí está glutámico y acá tendría que haber glutámico. Claro, debería poner en el mismo color, pero lo he puesto así. Entonces mira acá, glutámico, glutámico. Ahí está, glutámico, glutámico. Acá tenemos valina, valina. Acá tendría que haber en otro lugar también tendría que haber valina y valina, ¿cierto? Bueno, acá esa no es la alfa, es la beta, pues finalmente en la beta. En la beta están las dos. La beta, beta. Debería ser el mismo color. Acá ha habido un error, ¿cierto? Debería ser rojito, rojito para ver que son ambas en la cadena beta. Beta y beta. Beta y beta. Y bien, aquí en lugar de glutámico ahora está este aminoácido valina, valina. Ahorita vamos a ver, pero eso acá no se muestra esto, pero hay una representación mucho más ilustrativa que nos ha hecho el doctor Aquino, cuando se ve más bonito eso, como que eso ligeramente va a doblar o va a sobresalir. El hecho de que aquí este glutámico que está aquí está medio oculto, y cuando hay valina, esto está un poquito como un codito más que lo expone mucho más adelante. Recuerden que que la valina es un aminoácido de grupo 1, hidrofóbico, ¿no? Entonces, ese es mucho más prominente. Entonces, vamos a ver. Pues aquí veamos, entonces, glutámico por valina. ¿Y cómo es esto? Acá simplemente una explicación sencilla. En el ADN, el gen de la hemoglobina normal, cada 3 letras en el ADN significan un aminoácido. Ese es el ADN. Por ejemplo, si en el ADN hay CTT, esa es la posición 6, esto es un código que cuando se transcribe el ADN, transcripción quiere decir que esto se copia en un RNA mensajero. Pues bien, cuando el ADN se copia, y esta es la posición 6, acá puede estar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, este código, este llamado código triplete, se copia en C, en la que sería GAA. Y GAA o CTT en el ADN o GAA en el RNA mensajero significan glutámico cuando se traduce esto, en la traducción, la transcripción y traducción. Se traduce. ¿Qué pasa cuando hay una mutación por A o B motivo? Que aquí esa timina de esa posición ha cambiado, ha mutado, se ha puesto aquí adenina. Y cuando se transcribe, se copia un mensajero donde aquí, en lugar de ser GAA, ahora es GUA, que esto ya no significa glutámico, ahora esto se lee como valina. Y tenemos que en la posición 6 ha habido un cambio de glutámico por valina, por haber mutado esta timina en el ADN original. Así se explica entonces ese grado de mutación. Bien, esta presencia de glutámico, cuando es glutámico normal, miren, esta hemoglobina está dentro de estos disquitos, que son los hematíes, los glóbulos rojos, con esta forma de disco, como ven ustedes, muy flexibles. Pero cuando ha mutado, la hemoglobina mutante no genera eso, lo deforma al hematíe, lo convierte como en media luna, como en medio de hoz. Y allí viene el nombre de falciforme, forma de hoz, que va a deformar. Entonces quiere decir que esta hemoglobina no forma ya las estructuras normales, sino que ella va a lograr hacer algunos empaquetamientos que van a no solamente a transportar menos oxígeno, sino que incluso van a deformar y alterar la forma del hematíe, haciéndolo más frágil, más fácil que se atasque, y todo lo que se deriva de simplemente, aparentemente, un cambio tan simple, de un aminoácido por otro. Aquí están los glóbulos rojos.
Los glóbulos rojos son elásticos y esféricos, dentro está la hemoglobina normal, pero si adentro de los hematíes está esta hemoglobina falciforme, esto forma una osmil. Lo normal son forma de disco, en la falciforme, forma de os. Los hematíes normales son suaves, como un cojín de gelatina, muy flexibles. Aquí son duros, como madera. El normal fluye fácilmente a través de vasos pequeños. Claro, si son eh, se deforman fácilmente, como que pues estos pueden realmente cambiar de forma y pueden pasar a través de vasos pequeños. Y su vida media es 120 días. En cambio aquí, estos son duros, se atoran más fácilmente en los vasos sanguíneos, no son flexibles, quedan atrapados en el vaso donde son destruidos. O sea, no solamente se obstruyen, sino que se destruyen. Al destruirse también se libera agentes que van a provocar la coagulación, van a ayudar al taponamiento de arterias, desabasteciendo de oxígeno y de nutrientes a las zonas que deben de irrigar esos vasos capilares. Viven menos de 10 días, 10 a 20 días. De los 120, miren cómo se ha reducido tremendamente la vida media de un hematíe. Simplemente por estar con esta hemoglobina que ahora ya no trata de ser formal, haces rígidos, se ha deformado, deformándose, no solamente cambiando su función, ya transporta menos oxígeno, y lo peor es de que estas pueden formar estructuras rígidas que terminan deformando al hematíe, haciéndolo fácil que se atasquen fácilmente y que puedan ser destruidos. Aquí tenemos otra representación, la cadena beta, todo es cadena beta. Aquí está el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este aminoácido 6. De los 146, el aminoácido 6 del glutámico, donde supuestamente aquí debe haber, ustedes imaginarse, una cadena gamma carboxilo, ¿cierto?, que caracteriza al glutámico. Ahora ha sido cambiado por un grupo R de la valina, que es prácticamente hidrofóbico. Y ese cambio es crucial para que esas, cuando es glutámico, ustedes imagínense, si lo pusiéramos así lineal, glutámico, y aquí pusiéramos otra cadena beta, ¿qué ustedes se imaginan? ¿Se podrán juntar o se podrán separar? Me dicen ustedes, a ver, vamos a ver, glutámico, aquí si yo pongo aquí una cadena COO negativo, gamma carboxilo, y aquí pusiera otro COO negativo, no, pues entre cargas negativas al pH fisiológico se van a más bien a separar y no van a tender a formar, a juntarse. En cambio, aquí valina, si pongo una valina, aquí esta valina tiene un grupito hidrofóbico. Aquí yo pongo otra valina a su lado o se compacta con otra hemoglobina y encuentra otra valina también cercana, próxima. ¿Se separan o se juntan? Un momentito, dicen ustedes. Dos grupos hidrofóbicos juntos, ¿qué hace el agua? Imagínense, el agua lo trata de liberar. ¿Esto para qué? Y si aquí pongo otra, esto botará para qué. ¿Qué termina haciendo? El agua termina por juntarlos, formando una especie de interacción hidrofóbica, estabilizando esa cadena y permitiendo que se formen muchas cadenas de estas unidas a través de este puntito 6 con otras cadenas más, que pueden llegar incluso hasta haces de 14 moléculas de hemoglobina S, formando haces rígidos. Aquí tenemos la representación que nos hizo el doctor Aquino, miren. Aquí tenemos la cadena beta. Aquí podemos imaginar esto, y aquí estarían los aminoácidos que les acabo de decir. Aquí estaría el glutámico. Bueno, acá puede ser acá o aquí. Glutámico. Glutámico acá, glutámico aquí. ¿Qué pasa cuando aquí aparece una valina? Ligeramente cambia de forma. Es una forma así de hacerlo, una forma exagerada. Ligeramente cambia de forma. Esas se mantienen igual, pero esas ya cambiaron su formita. Y aquí están mostrando un grupo hidrofóbico que cuando se juntan con otros no se van a separar como en este caso. Al contrario, se van a atraer por interacciones hidrofóbicas, llevando a formar haces, filamentos rígidos que van a terminar por deformar, no solamente transportar menos oxígeno, ser menos eficientes, sino que incluso
deforman en ausencia de oxígeno, estas hemoglobinas tienden a formar esas estructuras rígidas. Cuando esta todavía que puede captar oxígeno, no se forma, quizás solamente mantengan esa forma, pero son menos eficaces en transporte de oxígeno. Pero cuando no hay oxígeno, estos tienden a juntar esos haces. Entonces la hemoglobina S oxigenada no forma tanto estos filamentos. Transporta menos oxígeno, sí, pero no forma filamentos. Cuando no hay oxígeno, eso sí, comienzan a formar, o sea, la desoxigenada, hemoglobina S desoxigenada, es la que propende a formar estos haces rígidos. Ahí tenemos. Esta es la hemoglobina normal A y esta es la S. La normal forma esas estructuras de la normal y miren lo que forma aquí cuando tenemos la falciforme. Este es el normal. Este es el normal. 4 forman así. Esta es la hemoglobina normal. Pero cuando hay la hemoglobina S, miren, ese es normal y esto forma empaquetamientos. Estos hacen rígidos. Eso hace rígidos. Bien, miren. Aquí tenemos aquí la anemia falciforme, dice aquí. ¿Cómo es que ocurre esta vasooclusión? En la parte superior estamos viendo estos disquitos, esta forma de los hematíes normales. Estos aquí se pueden, aquí son esféricos, aquí como son flexibles, pueden cambiar de forma y por los vasos más estrechos pueden pasar fácilmente. Ahí está, dentro está la hemoglobina. Aquí pueden ver esas bolitas, vendría a ser la hemoglobina normal. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de células falciformes, hematíes falciformes? Ya no son de esta forma, sino son así, media luna. Son rígidos, pegajosos y se pueden atascar, se pueden unir unos con otros y por taponear esas pequeñas arteriolas y desabastecer de oxígeno y de nutrientes a zonas del tejido. Eso es lo que provoca, esta es la hemoglobina, realmente la hemoglobina S. Aquí tenemos entonces aquí eso mismo, como en esos sitios, cómo puede ocluirse. Y no solamente son los hematíes que se juntan entre sí, sino que también son fácilmente rompibles, que hemos dicho hace un momento. Y cuando se rompen, ¿qué cosa es lo que hace cuando un hematíes se rompe? Tiende a reaccionar y a promover la formación de coágulos. Y esto va todavía a empeorar aún más realmente esta vasooclusión. La etiología. La etiología se refiere a lo que dije hace un momento. Cuando hablábamos de una anemia tipo falciforme, habíamos dicho de que era un cuadro que se hereda con carácter autosómico recesivo. Hay enfermedades que son también de carácter genético, autosómicas dominantes y recesivas. Ustedes han escuchado hablar de eso. Entonces, ¿a qué se debe eso de recesivo? Dominante es cuando realmente todos tenemos, antes de esto, mejor le digo así, todos tenemos siempre dos copias de un gen. Una que proviene del padre y otra de la madre. Del mismo gen tenemos siempre dos copias. Son lo que se llaman los pares de alelos, los alelos. Aquí, por ejemplo, podemos ver para la cadena beta, el gen R mayúscula, el gen R minúscula, por ejemplo. R mayúscula y minúscula. Los dos pares de alelos. Los dos son. Los dos se tienen 50% de aquí y 50% lo da el otro. Pero ¿qué pasa si realmente uno de estos está fallado? Si este fuera una enfermedad tipo autosómica dominante, basta con uno que de ellos, de los dos alelos, esté afectado para que se manifieste la enfermedad. Por eso dice dominante. En cambio, en el recesivo, tienen que estar los dos, como en este caso. Si el que está aquí en rosadito es el que está dañado, acá los padres, ambos eran portadores solamente, pero no mostraban la enfermedad.
posiblemente la pueden manifestar si es que ellos viven ya en condiciones o se someten a condiciones excesivas de carencia de oxígeno, alturas. Allí sí recién pueden empezar a mostrar algunos síntomas de la anemia falciforme, pero normalmente en condiciones normales lo pueden vivir tranquilos. Son portadores, porque en total uno estará dañado, pero el otro 50% los mantiene bien. No están trabajando al 100%, pero al menos 50% ya es algo. Pero ¿qué pasa si aquí, cuando hay un matrimonio, cuáles son las posibilidades? Que 25% sean, 50% sean portadores. Solamente un 25% normal y 25% que muestran la enfermedad. Es decir, para que se manifieste la enfermedad de una anemia falciforme, tienen que estar los dos genes afectados. En este caso, si tenemos dos padres portadores, pues la posibilidad es de que 50% sean portadores. Es decir, llevan el gen dañado, pero no manifiestan la enfermedad, salvo que ya exageren las condiciones de presencia de oxígeno. Pero después están normal. 100% normal, solamente 25%. Otro 25% tienen la posibilidad de salir con la enfermedad, es decir, manifestarse desde el inicio, los dos genes. Entonces, una enfermedad con estas características de ser autosómicas recesivas se refiere a que tiene que estar los dos genes dañados, afectados, para que recién la enfermedad se manifieste. Si no, solamente son portadores. ¿Qué pasa si aquí en este caso el padre es portador? Bueno, uno de ellos es portador y el otro es sano. La cosa va a ser sencilla. 50% sanos y 50% portadores. Aquí no hay posibilidad de que aparezca el cuadro de anemia falciforme desde el inicio, es decir, ya que van a ser portadores, pero no van a manifestar en los hijos ningún cuadro con anemia falciforme desde el inicio, es decir, un homocigoto, es un heterocigoto. Heterocigoto quiere decir que solamente uno está afectado. En cambio, en esta enfermedad tiene que ser un homocigoto. El enfermo homocigoto es el que manifiesta desde el inicio. Estos son homocigotos y estos son heterocigotos. Tienen el gen, pero no lo manifiestan desde un inicio. Esta es la característica de una enfermedad autosómica recesiva. Si fuese dominante, toditos estarían acá, excepto este. Todos serían afectados, mostrarían la enfermedad, sean con uno o dos, suficiente, porque es dominante. Bien, aquí creo que nos hemos acelerado demasiado. Las interrogantes todavía queden para otro poco. Aquí algo más tendríamos que referirnos para hablar, para todavía hacer un poquito más, porque a las 10:30 vamos a hacer un paréntesis breve para que esta grabación les llegue a ustedes de una forma más cómoda. Si lo hacemos todo de un solo momento, eso sale muy cargado y a veces no les llega a ustedes para que lo puedan tener. Estas grabaciones, conjuntamente con el doctor Aquino, le hacemos llegar a ustedes para que puedan allí estudiar. Y después también van a tener las diapositivas para que puedan leer, repasarlas y dar bien sus pasos sobre los quizzes que evaluamos esta sesión. Aparte de las respuestas que ustedes me dan aquí, yo también los evalúo, aparte de esto, con preguntas que ustedes tienen que ir resolviendo. Y el pasito que lo damos en conjunto con el doctor Aquino. Ya entonces ustedes van a agréguenlo al doctor Aquino en su grupo y estén siempre, porque yo trabajo con él. Yo casi no domino mucho esto de este internet, de estas cosas. Y así que me dice, no hay problema, y lo tomo yo y hablamos el mismo idioma. Bueno, somos muy colegas, muy buenos amigos con el doctor Juan, así que me dice, no hay problema. Así que cualquier cosita, cuando me quieran hablar, lo dicen a él o lo dicen a mí, da lo mismo en realidad. Somos muy buenos amigos. Miren, entonces aquí, como decía, antes de ir a la parte
Más adelante ya las preguntas en sí, que son pocas, esas dejémoslas para la segunda parte. Aquí hablemos algo más que también es bueno tener en cuenta. Miren, cuando aquí retornando a esto que estaba antes, a esto, cuando hablamos de una proteína, hablamos de unas características de que una proteína cuando se altera, se afecta en su grado de estructura, puede afectar su forma y su forma puede afectar tremendamente su función. También depende de qué tipo de, de cambio haya sido. Como ya les adelanté antes, les dije de que si ese lugar, por ejemplo, imagínense, en este caso ha sido un sitio, como lo pueden ver acá, miren, este sobresaliente de aquí, una balina en un lugar crucial. Si posiblemente esa balina hubiera sido en otro sitio más interno, probablemente no hubiera mucho cambio, pero justamente es un sitio que está sobresaliendo. Y este sitio sobresaliente es el que está generando a que se puedan juntar estas estructuras con otras, en lugar de estar así separadas, se junten unas con otras y forman estas estructuras rígidas. Y estos van a cambiar, van a deformar. Además, otro hecho. Ustedes han escuchado hablar seguramente a la doctora Luz en la teoría algo acerca del punto isoeléctrico. Seguro, no creo que sea pasar porque a muchos les gusta remarcar ese aspecto. Y hablando en la mañana con el doctor Aquino me dicen, habrá que hacerles de todas maneras una repasadita para bien, porque de repente eso después no está acá para preguntarles, pero sí posiblemente les puedan preguntar en la teoría. Entonces también vamos a hablar entonces en lo mismo, hemos quedado, entonces hagámosles algún acercamiento acerca de lo del punto eléctrico y cómo puede afectar algunas características físicas de la hemoglobina. La función se está alterando, la estructura está alterando y la función, ¿cierto? De no solamente transportar menos oxígeno, sino que además al deformar el hematil lo hace frágil, se taponea y todo un desastre que genera esto llamado anemia falciforme. Pero yo digo, y también cómo se puede reconocer la hemoglobina, los diferentes tipos de hemoglobinas, en este caso, por ejemplo, la hemoglobina A, la hemoglobina S, la hemoglobina C, que son las más conocidas. Ahí hablamos del punto isoeléctrico, por ejemplo. Cuando hablamos de punto isoeléctrico, ¿qué cosa entendemos por punto isoeléctrico? Llamamos punto isoeléctrico a la... Es el pH, al final, así. Punto isoeléctrico es el pH, en el cual un aminoácido, un péptido o una proteína tiene igualdad de cargas, tanto positivas como negativas. Esta se dice eléctricamente neutra. Ojo, digo eléctricamente neutra. No digo neutra, porque si digo neutra quiere decir que no tiene carga de ninguna naturaleza. Aquí hay cargas, solo que estas cargas están equilibradas. Si digo 3 positivos, debe haber también 3 negativos. Si digo 5 positivas, debe haber también 5 negativas. Es decir, tiene cargas, pero están equilibradas. No es neutra, sino eléctricamente neutra. Eso tengámoslo siempre presente. Bien, una proteína tiene un punto isoeléctrico. ¿A quién se le atribuye ese punto isoeléctrico? Que no es más que un pH en el cual la molécula, sea aminoácido, péptido o proteína, está eléctricamente neutra. Ese pH se llama punto isoeléctrico. Bien, pero ¿a quién se le atribuye? ¿De dónde sale? ¿Cómo se le obtiene ese punto isoeléctrico? ¿A quién se le atribuye? A las cargas. ¿Qué carga estoy hablando? A los grupos R disociables, ¿cierto? O grupos R disociables, o grupos R laterales disociables. Generalmente son 5 los más conocidos. 5, ¿cuáles son esos 5? Son glutámico y aspartico, que aportan con grupos negativos.
el beta-carboxilo del aspartico o el gamma-carboxilo del glutámico, ¿cierto? Luego tenemos otros tres. El imidazol, ¿de quién? De la histidina. Luego tenemos el grupo epsilon amino, ¿de quién? De la lisina. Y finalmente tenemos el grupo guanidino, ¿de quién? De la arginina, que aportan, los tres aportan cargas positivas. ¿Por qué los glutámico y aspartico tienen carga negativa pH fisiológico? Porque como son grupos carboxilos, tu pK es bastante, o sea, su constante de disociación da un lugar a un pK, y ese pK es bajo. Es decir que a pH fisiológico, estos grupos que son ácidos, muy ligeramente más ácidos, ya se disociaron y se encuentran ya no como COOH, sino como COO negativo. ¿Por qué? Porque son más ácidos. Todos tenemos que tener en cuenta que son ácidos, pero a pH fisiológico, unos son más ácidos que otros. Por lo tanto, los grupos carboxilos son más ácidos que los grupos imidazol, grupos, esos más que todos son básicos, ya más arriba, porque su pK es alto. Entonces quiere decir de que a pH fisiológico, los grupos carboxilos, a pH 7, hace rato que ya están disociados el grupo carboxilos y el grupo carboxilo del aminoácido glutámico y del aspartico, están con carga negativa. Y a pH 7 todavía falta por disociarse los grupos en imidazol, el grupo epsilon amino y el guanidino, que se encuentran coteados como NH2 o NH3 positivos. Por lo tanto, entonces, esos retienen su carga, están cargados positivamente, y mientras que el glutámico y aspartico están negativamente cargados. Miren, este jueguito. Hay también algunos otros aminoácidos que pueden contribuir, como son la tirosina, por ejemplo. Tirosina también es un aminoácido que es cierto, es polar, está en el grupo 2, pero en ciertas circunstancias, si se lo fuerza a otros pHs, pueden adquirir carga. A pH 7 no tienen carga, pero a otros pHs pueden tener carga. Entonces, sí, haciendo esas excepciones. Pero cuando hablamos de punto isoeléctrico a pH fisiológico, tenemos que ver que mayormente son 5 aminoácidos que están participando en esa situación. Por favor, andando por ahí, ¿eh? Disculpen, estoy andando por ahí, por favor. Bien, entonces, anda por favor, anda por favor. Bien, les decía entonces de que cuando hablamos del punto isoeléctrico, son estos grupos fundamentalmente los que están participando. ¿Y cómo se calcula el punto isoeléctrico? Es la semisuma de dos pKs. Siempre son dos pKs divididos entre dos. Hay que saber seleccionar cuáles son esos dos pKs. Pero lo cierto es que no vamos a entrar en esto porque no estamos en la pizarra. Hubiéramos sido muy buenos hacerlos aquí pero con lo que a toda luz les debe haber explicado, creo que es suficiente. Aquí les digo entonces que si tengo una proteína donde hay dominancia de grupos negativos, pues seguramente que el pK va a ser, el pulso eléctrico va a ser muy, muy bajo, porque yo sumo, siempre va a haber la suma de cargas negativas, entonces por tanto, eso me va a llevar el pulso eléctrico hacia abajo. Si tengo una gran dominancia de aminoácidos, como son lisina, histidina, guanina, realmente estos van a tender a tener puntos isoeléctricos más elevados. Pues de todo ese equilibrio surgen los puntos isoeléctricos. Entonces ya ustedes pueden decir, yo les puedo decir así, les puedo decir, ¿qué podrían atribuir de una proteína que les digo que su punto isoeléctrico está, es 4? Tiene una alta dominancia de aminoácidos del grupo 4, una alta dominancia de aminoácidos del grupo 1, una alta dominancia de aminoácidos neutros. ¿Qué tendrían que decir ustedes?
para que tenga un punto eléctrico de 4, pues tiene que tener una alta dominancia de aminoácidos del tipo de glutámico, o sea, grupo 3, ¿cierto? O sea, ácidos o dicarboxílicos. Si yo tuviera una proteína que digo, tiene un punto isoeléctrico de 8, ¿tendrá una dominancia de aminoácidos de tipo glutámico espático? No, pues tendrían que ser ahora al revés. Tienen que estar allí dominando aminoácidos del grupo 4, que son los básicos y que generalmente estos llevan el punto eléctrico hacia arriba. Entonces, uno puede tener una idea ligera de solamente conocer el punto isoeléctrico, ya puede saber más o menos cuál es el tipo de conformación de aminoácidos que la constituyen, de qué están hablando más, cuál hay más. Al final de cuentas, les digo algo también importante. ¿Qué aminoácidos son los que se encontrarán en mayor proporción en cualquier tipo de célula? Ya no hablemos de puntos eléctricos. Si yo le digo, tengo una proteína de 350 aminoácidos, ¿qué aminoácidos son los que dominan allí? Aminoácidos del primer grupo, del grupo 1, grupo 2, 3 o 4. ¿Qué me dirían ustedes? Una proteína normal, claro, sin hacer alguna excepción. En general, una proteína con alto contenido de aminoácidos, ¿cuáles serán los aminoácidos que más deben estar allí dominando? A ver, ustedes comienzan a pensar, a ver, me dicen, son 20 aminoácidos. De los 20 aminoácidos, 8 son del grupo 1, hidrofóbicos. Otros 8 son del grupo 2, que son polares, pero sin carga pH 7. Y solamente 5 son los que tienen carga. Es decir, 2 en el grupo 3, que son aspartico y glutámico, y 3 en el grupo 4, que son, viene a ser el grupo, la histidina, arginina y lisina. Entonces, ustedes saben de que cuáles son los aminoácidos que más están dominando. Son 8 de los hidrofóbicos. Prácticamente ustedes pueden decir, los aminoácidos que más estarán presentes, seguramente en cualquier proteína al azar, deben ser los aminoácidos del grupo 1. ¿Por qué? Porque son de mayor número. De hecho, definitivamente, salvo excepciones, pero casi siempre los que más dominan en una proteína en general son aminoácidos del grupo 1. Y si a una proteína la tenemos en su forma, en su estructura primaria, una hilera de aminoácidos, o bien estructura secundaria, donde los grupos R están esparcidos hacia afuera, yo les digo, ¿esa proteína será soluble en agua o será insoluble en agua? Me dicen ustedes, a ver, con lo que primero he dicho, si hay una mayor predominancia de aminoácidos del grupo 1 y esos aminoácidos con su grupo R expuestos, le van a conferir a la estructura primaria y estructura secundaria insolubilidad en agua, porque esa tanta cantidad de grupos hidrofóbicos, pues le van a conferir a la totalidad insolubilidad. Algunas proteínas requieren esa conformación para la función. Por ejemplo, proteínas fibrosas deben tener esa característica de mostrar esos grupos hidrofóbicos para permitir formar estructuras que no se mezclen mucho con el agua y que permitan para esa función. Pero otras proteínas, las globulares, esas requieren, para su función, requieren ser solubles. ¿Qué tienen que hacer? Doblarse, doblegarse, flexionarse y formar ya no esos resortes. Esos resortes comienzan ahora a doblegarse y a formar estructuras tridimensionales. ¿Qué han hecho con eso? Ocultar la mayor cantidad de grupos hidrofóbicos y dejando en la superficie hacia las afueras una mayor cantidad, es decir, hacia afuera, la mayor cantidad de grupos hidrofóbicos posibles, hidrofílicos, para que el agua pueda interactuar y eso crea su solubilidad. Eso, entonces miren cómo el grado de la cantidad de aminoácidos, el tipo de aminoácidos, no solamente va a dictar la forma que tiene una proteína, sino también su función, desde ese punto de vista.
y mucho más cuando hablamos de que algunas propiedades, cuando hablamos de este punto isoeléctrico, de una proteína globular. Una proteína globular, cualquier proteína tiene un punto isoeléctrico, porque a eso podemos sacarle cuántos aminoácidos van a participar en esa solubilidad y cuántos están disociados y cuántos sin disociar. Y de eso surge una carga neta de la proteína. Y estos pueden migrar a un campo eléctrico, sea positivo o negativo, en un campo, en una electroforesis. Bien, aquí a lo que iba ya para terminar con esta explicación breve, que era sobre el punto isoeléctrico. Pues bien, el punto isoeléctrico, que había dejado un poquito, es un pH en el cual la molécula tiene igualdad de cargas positivas y negativas. Yo les puedo decir lo siguiente: por encima del punto isoeléctrico, cualquier molécula, en este caso, un aminoácido, un péptido o una proteína, adopta carga negativa neta. Mientras más se aleja del punto isoeléctrico, más intensidad de cargas negativas tiene. Si tengo un punto eléctrico por debajo, ¿cómo estará? Cargado positivamente. Mientras más me aleje de ese punto eléctrico hacia abajo, mayor carga, mayor intensidad de cargas positivas aparece. Y por lo tanto, yo les puedo decir a ustedes con lo que acabo de decirles, tengo una proteína y yo les puedo decir, una proteína a pH 7 no migra en un campo eléctrico. ¿Correcto o incorrecto? ¿Verdadero o falso? Me dicen ustedes, a ver, ¿cómo ha hecho el profesor? Una proteína a pH 7 no migra o no tiene cargas de ningún tipo, por lo tanto no puede migrar en un campo eléctrico. Me dicen ustedes, está mal, profesor, porque y yo acabo de decir yo de que ese movimiento depende, para que se mueva en un campo eléctrico, tiene que tener cargas negativas y positivas. ¿Y de qué depende? De que están por encima o por debajo del punto eléctrico. Yo les digo, a pH 7, ¿se mueve o no se mueve? Ustedes dirán, ¿qué sé yo? Primero tiene usted que decirme cuál es su punto eléctrico, porque puede ser que 7, que yo le estoy dando, sea por encima de 5, que puede ser el punto eléctrico, es esa proteína. Entonces, si yo le puedo decir, estará cargada negativa y se va al estado positivo. ¿Y qué tal si ese 7 que yo les digo está por debajo? Porque depende del punto eléctrico de esa proteína, es 9. 7 está por debajo, entonces estará cargada positivamente. Entonces, yo no puedo aventurarme a decir que una proteína va a migra o no migra, simplemente diciéndoles a qué pH. Para poder decir, yo tengo que saber cuál es su punto isoeléctrico. Si tengo una proteína que tiene un punto isoeléctrico de 5, la cosa cambia. A pH 8, ¿a dónde va? Allá. Está cargado, a pH 8 está cargada negativamente. Entonces va al estado positivo. Una proteína que tiene un punto isoeléctrico de 3.4, a pH 5, ¿a dónde va? A pH 5 será cargada negativamente. Se va al lado, al estado positivo. Si tengo una proteína que tiene pH 8 a pH 4, está positivamente, se va al estado negativo. Y así, todo es con referencia al punto isoeléctrico. Para llegar a este hecho, a lo que decía. En el caso siguiente, la hemoglobina, no tengo aquí su punto eléctrico, me olvidé de sacarlo. Pero ustedes me van a decir, no puede decir con números o con valores. La hemoglobina A tiene un punto isoeléctrico. La hemoglobina S tendrá el mismo punto isoeléctrico. Me dicen ustedes, a ver, ¿cómo es esto? La hemoglobina A debe tener un punto eléctrico, de hecho, pero allí hay que considerar que ahí había un glutámico. Y de repente ese punto isoeléctrico podría haber variado si hemos cambiado ese glutámico por una valina. Claro que sí ha variado, porque le hemos quitado ese negativo, es decir, estaba negativa, seguramente que esa proteína iba a correr hacia el lado positivo, ¿cierto? De repente, si tenía 2, 3 cargas, la S estaba aumentando. Imagínense que tenía 5 cargas. 5 cargas, ¿cierto? ¿Y la hemoglobina S tendrá las 5 cargas negativas? No, pero la hemoglobina S le hemos quitado 1. De repente ahora va a quedarse con 4 nomás. Ya no va a migrar igualito. Uno tiene, si bien es cierto, ambos van a migrar al estado positivo,
pero la A lo hará más rápido y la S estará también negativa, pero va a correr un poquito menos, ¿cierto? Hemos anulado una carga, como yo le digo, si tenía 5 cargas negativas, bueno, entonces ahí tenemos que sumarle que ahí estaba también, uno de ellos es un glutámico, y le hemos reemplazado por una valina, le hemos quitado una carga negativa. Si eran 5, según serán 4. Si eran 3, según que ahora van a ser 2. Ambos van para el lado positivo, pero uno lo hace más rápido, la A, y luego más retardada la hará la S. Esa es otra característica que se ha alterado en esta hemoglobina. La hemoglobina S, cuando se somete a una electroforesis, en un campo eléctrico, migra menos. Eso también ayuda a caracterizar a la hemoglobina, si estamos frente a qué tipo de hemoglobina estamos. Hace una serie de análisis. Aquí en este cuadro no se hace ningún tipo de pregunta al respecto, pero estamos haciendo ese alcance para fijar esos conceptos de lo que son puntos isoeléctricos. ¿Ya? Entonces, eso es de esa forma. La hemoglobina C, ustedes me dirán, ¿y qué pasó con la hemoglobina C? En la hemoglobina C, si ustedes ven, también ha habido un cambio en la posición 6, pero ya no es glutámico por valina, ahora es glutámico me parece que es por lisina, y lisina es positivo. Imagínense que la hemoglobina A, como decía hace un momento, la hemoglobina A tenía 5 cargas negativas. El ponerle S le estamos quitando, hemos quitado simplemente, hemos borrado esa carga, y está siendo menos libre. Si ahora eso le cambiamos por un lado, por una positivo, pues ya le estamos neutralizando. Esa correrá más, va a correr menos, porque no solamente le hemos borrado, sino que le hemos neutralizado de su propia carga que tenía aquí. Aquí eran P5 netas, acá simplemente le hemos quitado. Bueno, ligeramente ha bajado, ¿cierto? Su carga. Por lo tanto, pero el ponerle aquí una carga positiva, automáticamente esta hace de que si ambos tenían que avanzar, esta avanza más rápido, esta avanzará un poquito por detrás y la otra que básicamente se quedará en el sitio o avanzará muy poco, ¿cierto? Depende de cuántas cargas negativas tenía. Y si le hemos quitado una por neutralización, porque realmente es negativo por positivo, pues realmente es tremenda el cambio, pues realmente va a mirar menos. Si queremos ver de que eso mira de aquí hasta acá, esta mira más rápido, esto se ubica después y mucho después se queda la hemoglobina C, de aquí hacia aquí. Esto es bueno tenerlo en cuenta. Si por ahí le han escuchado hablar a la doctora Luz, ya saben ustedes entonces qué cosa es punto isoeléctrico. Y punto isoeléctrico es aquella situación donde es un pH en realidad. Es un pH en el cual así un aminoácido, un péptido, una proteína puede tener una igualdad de cargas. Por eso se dice eléctricamente neutro. Si digo no tiene cargas de ningún tipo, eso es falso. Tiene cargas, solamente que están equilibradas. Otro hecho más. Por encima de ese punto isoeléctrico, la molécula se hace más cargada positivamente. Y por debajo, perdón, más cargada negativamente. Y por debajo, más positivamente. Un hecho más, que también me estaba olvidando y de repente les puede servir para su teoría. Una proteína en su punto isoeléctrico es más soluble o menos soluble frente a otros pH. En medio acuoso me refiero siempre. Una proteína que se encuentra en su punto isoeléctrico y una proteína que está muy alejada de su punto isoeléctrico, ¿cuál es más soluble? ¿La que está más alejada o la que está en su punto isoeléctrico? Ustedes dicen, a ver, sí, dígame. Eléctrico, o sea, la del punto isoeléctrico sería menos soluble. Así es. Menos soluble, ¿por qué? ¿Por qué sería? Porque miren, mientras se aleje más, ¿qué se necesita para que sea soluble? Cargas netas, ¿cierto? Si se aleja hacia el lado superior, se va haciéndose cada vez más negativa,
y el agua puede interactuar por su lado, como es un dipolo, por el lado positivo, la cubre y de esa forma crea su solubilidad. Si estamos hacia abajo, cada vez que estamos más abajo, se va creando más y más positiva. El agua interactúa por su lado negativo, interactúa, la cubre y prácticamente crea su solubilidad, ¿cierto? Y además, ¿por qué razón? Mientras las moléculas se van haciendo cada vez más negativas entre sí, se juntan entre ellas o se rechazan. Se rechazan, ¿cierto? Negativas con negativas nunca van a tener pie a coalescer, a juntarse, a conglomerarse, pasen a separarse y el agua las va uniendo. Mientras más abajo se hacen, se van haciendo cada vez más positivas. Positivas con positivas se van a rechazar y el agua más fácilmente también las va a recubrir. Pero ¿qué ocurre en el punto eléctrico? Menos soluble. En el pulso eléctrico, las moléculas no tienen esa capacidad de repelerse entre sí y por lo tanto se van a juntar grupos unos con otros y eso va a crear justamente su insolubilidad. La insolubilidad se crea por dos razones. En este caso, no es la insolubilidad cuando la proteína pierde su estructura terciaria. Recuerden ustedes que una proteína que pierde su estructura terciaria, ¿qué cosa es que lo que logra? Que sus grupos R disociables, que sus grupos R hidrofóbicos que estaban ocultos, ahora de nuevo se vuelven a exponer y eso crea su insolubilidad y su precipitación. Eso es lo que ocurre cuando una proteína se desnaturaliza. Nuevamente, esa estructura terciaria que mantenía sus grupos hidrofóbicos ocultos se manifiesta y eso entonces crea su insolubilidad. Por eso que una proteína que se desnaturaliza se vuelve insoluble porque muestra sus grupos hidrofóbicos que antes estaban ocultos. Pero en el caso de la proteína que precipita o se hace menos soluble en su punto isoeléctrico, eso no es porque se desnaturaliza, simplemente es porque coalescen, se juntan entre sí pasivamente y como se juntan muchos grupos de estos, van y precipitan al fondo. Si a esa proteína que se ha insolubilizado le cambiamos su pH, automáticamente la proteína se vuelve a solubilizar. Pero ojo, si yo les digo, ¿todas las proteínas precipitan en su punto isoeléctrico? No, pero sí son menos solubles. Algunas pueden precipitar. La caseína es una proteína que tiene esa característica, por si acaso. Lo usamos mucho en la práctica. Proteína que no solamente es menos soluble en su punto eléctrico como cualquier otra, sino que puede incluso manifestarse eso con precipitación. Pero ojo, esa precipitación no es desnaturalización. La desnaturalización también se manifiesta con insolubilidad, pero esa ya es por otra razón. ¿Por qué razón? Porque esta, al perder su estructura terciaria, porque desnaturalización quiere decir pérdida de estructura terciaria. Esos grupos que antes estaban ocultos, recuerda que les dije, de nuevo se comienzan a manifestar, se comienzan a mostrar. Y como la mayoría, hay una gran cantidad de aminoácidos hidrofóbicos, esos muestran su hidrofobicidad y precipitan, ¿cierto? Pero en cambio, la precipitación isoeléctrica, que es el término, no implica desnaturalización, solamente es el conglomerado. Tantas moléculas que no tienen la capacidad de poder repelerse entre sí, terminan por juntarse muchas de ellas y por peso comenzamos a ver que precipitan y se hacen menos solubles. Pero eso no implica, repito, desnaturalización. Esos son aspectos muy importantes que tienen que tener en cuenta. Ya son conceptos muy, muy simples. He hecho este alcance para poder entonces dejar no avanzar mucho y además aprovecharlo para que ustedes tengan también alguna base para su examen ya cuando les corresponda de aspectos teóricos de este capítulo con la doctora Luz. Miren, aquí damos un paréntesis para dar un tiempito a cambiar, a hacerlo en dos partes, la grabación. Y de paso que también un poquito también descansar la garganta. Unos 5 minutitos, a ver, a las 10:35, 10:38, ya reanudamos, ¿ya? Entonces, 5 minutitos.